Rogelio Ortega dejará la gubernatura de Guerrero el 26 de octubre. Y él declara que Ángel Aguirre no actuó con la velocidad requerida. Tampoco lo hizo el gobierno federal para evitar la tragedia de Iguala del 26 y 27 de septiembre. Cuando le preguntan a este hombre cómo es su predecesor, político guerrerense de gran calado, de los políticos vivos más experimentados, de una generación que le dio la oportunidad de cursar una experiencia gubernativa, y para él doble oportunidad, producto de una tragedia en Aguas Blancas que le permitió ser gobernador por 3 años, y luego la otra que le daba de ser gobernador por 4. La segunda oportunidad no la aprovechó. Qué curioso, así fue la cosa. Vino a elevarse a la gubernatura por una tragedia. Sí, y salió por otra. Sí, fíjate, parece la víbora que se devora a sí misma. Pero lo increíble es que él entra por lo de Aguas Blancas, que fue también una matanza. Es decir, no había un desconocimiento de las relaciones de poderes que se manejan en el Estado. Y regresa y le sucede eso, y además actúa con toda negligencia, o con lentitud, o con parsimonia. No opera, a pesar de que ya lo habíamos hablado ayer, de todo este tipo de denuncias contra Barca. No hizo absolutamente nada, sabiendo que es un estado difícil, es un estado complicado desde siempre. Por los cacicazgos de los Figueroa en otros tiempos, por la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en esa región, y dejó pasar Ayotzinapa. Pero a mí lo que más me asombra es que después de todos los asuntos de violencia y de problemas de crímenes que se han dado en Guerrero, después de la deuda tan enorme que dejó Aguirre en el Estado, todas las irregularidades que ha habido durante su gobierno, y está tomando el sol, hasta su propio hermano está en la cárcel y él está tomando el sol con toda tranquilidad. Es que eso no puedo creer que suceda en nuestro país. Te doy una explicación, aunque no sea la real, la auténtica, pero sí, hay una suposición muy clara en asuntos de esta naturaleza. ¿Por qué no lo tocan? Por lo que sabe, porque sabe mucho, porque si lo tocan, lo afectan, lo dañan, tal vez abra la boca y veto a saber cuántos enjuagues puede tener como secretos. Es una mafia. En algunos grupos el poder tiene una mafia. Sí, efectivamente. Llegó a coludirse ya tanto el crimen organizado con respecto a las autoridades que ya, y con justa razón, muchas veces la gente dice que es lo mismo. Yo creo que es lo mismo en distintos niveles. Es decir, no todo el país es no es un narcoestado. Creo que eso hay que decirlo. Hay regiones donde sí están involucrados los estados y las autoridades con el crimen organizado, pero todavía no podemos decir que tenemos un país donde todas las autoridades en todos los niveles están coludidos con el crimen organizado. Sí, había un acuerdo pues con el crimen organizado, de que se le dejaba funcionar en toda esa región del norte de Guerrero, pero se esperaba que ellos no cometieran barbaridades como lo que ocurrió, ¿no? Era el toma y daca, que actuaran discretamente atendiendo únicamente su negocio. El problema es que aquí alguna otra autoridad los impulsó a dar la manita en la desaparición de estos estudiantes. Esos dos casos tienen una extraña coincidencia. ¿Qué fue lo que motivó el ataque contra los estudiantes en Iguala? ¿Qué fue? ¿Qué
¿Qué motivó un crimen tan horrendo? Y luego aquí ¿Cuántos años? en el crimen de la Narvarte, ¿qué fue lo que propició que fueran ejecutadas con tiro de gracia 5 personas? No lo sabemos. O por lo menos si lo saben, las autoridades no lo han dado a conocer. Y alguien dio una instrucción sin pensar. Ahora, pensar que fue una represión a los estudiantes por ser estudiantes y porque se oponen al gobierno y porque secuestran autobuses y porque bloquean las casetas y entonces dejan el paso libre, también es un exceso. O sea, es absurdo pensar que el gobierno dijo, voy a acabar con 43 estudiantes porque ni que hubieran puesto el país de cabeza. No es, insisto, y creo que tenemos que insistir mucho en eso, no creo que sea un asunto de vamos a reprimir a la juventud de ahora y a los estudiantes porque somos el Estado maligno y ellos nos afectan. No. Hay ahí, yo creo que un caso grave de narcotráfico infiltrado en las autoridades y tocaron intereses muy, muy delicados para ellos. Un botín muy grandote. Claro. Solo así se explica la crueldad, la felonía, la manera tan agresiva con la que fueron tratados estos jóvenes. Y yo creo que el caso más representativo es el muchacho al que destazaron. O sea, verdaderamente las fotos cuando salieron eran horripilantes, ¿verdad? De estremecer, de malignas. O sea, un acto maligno, no es un ajuste de cuentas, no es un crimen. ¿Como brujería? Hasta algo así. ¿Te acuerdas de aquel caso de los narcosatánicos en el norte? Yo no lo dudaría que incluso es un poco, aunque valga, la comparación es muy rara, pero es el nuevo Zompantli. Acuérdense el Zompantli cuando ponían las cabezas de los enemigos junto al Templo Mayor, los cráneos, ¿para qué? Para causarle terror al enemigo. Cuando llegaban a Tenochtitlan y de repente veían, imagínate un muro de calaveras de seres humanos, no calaveras labradas. Auténticas. Daniel Cuevas González, de 63 años, en el Centro Histórico. Dice Héctor, hay una mafia en el poder. No, pues descubrió el hilo negro, ¿eh? Parece que alguien lo dijo antes, AMLO, que por cierto yo sé que le cae mal. ¿Le caigo mal a AMLO? Pues debe ser, porque no soy monedita de oro. No, mire, no hay ninguna animadversión de mí con algún político, aunque de un político hacia nosotros, no sé. Pero él se refiere a la mafia desde Los Pinos, el Congreso, los partidos políticos. Los empresarios fuertes. Sí, los importantes que son los que mandan en este país. Televisa agrega. Pero no a esa mafia. No era esa, exacto, Mario. Nos referíamos a que estos hombres están amafiados, políticos y delincuentes, y se protegen. Sí, que es el sentido original de la mafia, ¿no? La cosa nostra, que era como un término italiano que encuentra como mucho auge y desarrollo en Estados Unidos con la inmigración italiana, y que exactamente la cosa nostra eran los negocios que nosotros hacemos al amparo de la ley. Fuera de la ley, desde luego. Sí, acuérdate de la mano negra, claro, en Italia. Y eso de ponerle un nombre, un sobrenombre a algún producto, a veces sí es por el número de pruebas. El Chanel número 5 parece que fue resultado de 5 intentos previos. ¿Ah, sí? Sí, y luego Chanel número 20. Pero eso lo sale en la película reciente de Chanel y Coco Chanel y Stravinsky.